Bueno, a mí lo que me pareció curioso, más que curioso, interesante, en este genocidio circasiano, desde Estados Unidos buscaron traer a algunas personas de Circasia para mostrar en exhibiciones, me imagino, circos, algo así. Al no conseguir, tomaron algunas de su mismo territorio. El peinado afro. Es curioso que en Circasia también se usa un tipo de peluca con aires de afro. Quise investigar qué significa la peluca y fui conectando algunos otros datos que me parecieron interesantes. Aquí no hay ningún tipo de descubrimiento, simplemente algunas comparaciones que voy a hacer. Ustedes pues me dan su opinión. Armstrong Hughes evidenciaron la diversidad racial en la región, desafiando la narrativa de pureza. Pues sí, es que ahí hay una mezcla: escitas, godos, tártaros, eslavos, turcos, mongoles. Es de lo que se me viene a la mente. El mito de la belleza circasiana pura. Chéquense, por ejemplo, esas mujeres de ahí son de Kazán, de la Tartaria que está más cercana a Moscú. Un tipo de tradición islámica, pero donde usan ese estilo de peluca, según yo he visto, es solamente en la zona circasiana, incluso del otro lado del Caspio, Turkmenistán, Kazajistán. Luego descubrí otro estilo de peluca muy similar en el Tíbet, usado por mujeres, y de ahí algunos otros patrones interesantes. Vamos a comenzar. Este es el mapa de la China. Vean la China, el territorio que ocupaba. Este mapa que será de un 1700 más o menos. China siempre ha tenido ese territorio, no el que hoy en día tiene. Ellos entraron al Tíbet, supuestamente porque les pertenecía históricamente, pero en realidad quienes formaron ese gran imperio fueron los Qin tártaros, que venían desde Manchuria y cerca de Mongolia. Y por alguna razón la religión oficial venía directamente desde el Tíbet, las influencias. No sé si alguna diversidad también tipo jainismo, ya que hay descripciones que coinciden bastante con los tártaros, la forma en que los describen, como que no rinden culto al dinero. Saludos, Nelson. Bueno, van a ver varias cosillas como las rastas de las mujeres tibetanas, la peluca similar a la de Turkmenistán e incluso los hombres con rastas de la India. Vamos a ir a Etiopía también. Empezaremos con el país de Turkmenistán, cerca del Caspio, a la izquierda del Tíbet, un poco al sur de Kazajistán. Las pelucas turkmenas, especialmente las asociadas a las tribus como los Teke, Yomut, Ersari, datan principalmente de los siglos XVIII y XIX, aunque su origen simbólico es mucho más antiguo y probablemente preislámico. Estamos hablando de una tradición anterior al momento en que se convirtieron al Islam. Estas pelucas y tocados, a menudo voluminosos y elaborados, no eran simples adornos estéticos. Representaban estatus social, identidad tribal, su edad, su estado civil, y en algunos casos cumplían una función ritual y protectora. Me pareció curioso lo de ritual y protectora, tipo genio protector. Me recordó a la medusa incluso. Ese pelo alborotado, ¿tendrá algo que ver? Muchos investigadores y etnográficos señalan que imitaban cabelleras idealizadas o ancestrales. Idealizadas. Como verán, en Turkmenistán, quienes principalmente las usan son los hombres. Las mujeres tienen otros atuendos. De hecho, los atuendos de Turkmenistán para las mujeres me recuerdan mucho a los grabados
donde representaban mujeres tártaras gigantes. Cabelleras idealizadas o ancestrales vinculadas a la fuerza vital, la fertilidad y la continuidad del linaje. Conceptos comunes en culturas de Asia Central. También se cree que algunas pelucas funcionaban como marcadores simbólicos de autoridad o sacralidad, evocando a ancestros míticos o héroes del pasado, lo que refuerza que su significado iba más allá de la moda y estaba profundamente conectado con la cosmovisión turkmena y sus tradiciones chamánicas antiguas. Directamente un tipo de tradición chamánica, ahora sí. En la antigüedad, la cabellera tenía un valor apotropaico, protector. Es decir, servía para ahuyentar el mal, el caos o las fuerzas hostiles. Por ejemplo, en el mundo griego, la cabeza de las medusas gorgonas se usaban precisamente como un símbolo protector. La gorgona. Ya que no tengo una imagen, chéquense por ejemplo este video para que vean a qué me refiero con que se parece a la gorgona. Y es curioso que esté relacionado a algo de protección. ¿Creen que la inspiración en la peluca tenga algo que ver? Después de todo, las amazonas habitaron por mucho tiempo ese territorio de los circasianos, que sea un tipo de tradición muy anterior al momento en que se pasan al Islam. Bueno, solo una idea. Aparecía en escudos la gorgona, en corazas, en frontones de templos y monedas. Su cabellera de serpientes no representaba terror gratuito, sino energía viva, desorden controlado y poder liminal. Algo que paralizaba al enemigo antes de que pueda actuar. No era un monstruo maligno, sino un guardián entre mundos. Algo muy similar ocurre con el genio protector, Daimon, Genius, Jin, en su raíz más antigua. Una entidad intermedia, ni divina ni humana, asociada al destino, el lugar y la protección del umbral. En muchas culturas estos seres se representaban con cabelleras exageradas, radiantes o caóticas, porque el cabello simboliza la fuerza vital, la conexión con lo invisible y poder no domesticado. Las pelucas turkmenas, con su volumen antinatural y su apariencia excesiva, encajan perfectamente en esta lógica simbólica. No buscan belleza moderna, sino presencia, autoridad y protección ritual. Y aquí el paralelismo moderno, incluso con este tema de los payasos, clowns, que siempre están presentes en muchas culturas. Un tipo de dios travieso o protector genio. Siempre tienen estos rasgos de embaucadores traviesos. Hoy el prototipo de payaso se parece más a este estilo de peluca. ¿Habrá relación? Los payasos conservan casi intacto ese arquetipo antiguo, cabellera artificial, rostro exagerado, rasgos liminales pero vaciado de su sentido sagrado. Lo que antes protegía y advertía hoy incomoda o provoca risa nerviosa. Es el mismo símbolo antiguo degradado, una máscara ritual sin memoria, lo cual refuerza la idea de que muchos símbolos no desaparecen y cambian de contexto. Bienvenidos, suscríbete, comenta, dale like. Bueno, hay varias fotografías con diferentes estilos de peluca. Ahora sí le di la vuelta. Ahora vamos con los circasianos, más cerca de Ucrania, Rusia, Georgia. Déjenme, le pongo pause por ahí para que no se vayan de largo. Si las pelucas circasianas y las pelucas turkmenas comparten un significado simbólico muy parecido,
Aunque nacen en contextos culturales distintos, en ambos casos, el gran volumen de cabello rizado y ensortijado no era una moda estética casual, sino un símbolo de estatus, identidad guerrera y protección ritual entre los pueblos del Cáucaso y Asia Central. El cabello abundante representaba fuerza vital, un linaje, conexión espiritual. Cubrir la cabeza con piel o lana rizada imitaba ese ideal y además funcionaba como protección física contra el clima y los golpes. En el caso turcmeno, el telpek, ese gran gorro de lana de oveja, está asociado al honor masculino, la valentía y la pertenencia tribal. Algo muy similar ocurre con los circasianos y otros pueblos del Cáucaso, donde los tocados voluminosos evocan antigüedad, nobleza y continuidad ancestral. No es coincidencia que ambos estilos recuerden crines, melenas o incluso iconografía solar. En muchas culturas antiguas, el cabello elevado simboliza poder, autoridad y cercanía con lo sagrado. Un estilo que de alguna manera hasta los británicos adoptaron. ¿Por qué sería? Estos son los circasianos. Tomaron el estilo de peluca similar. Bueno, ahí de hecho se alcanzan a ver las monjas tibetanas, algunas con este tipo de peluca y otras con rasta. Bueno, trenza tipo rasta. Igual se hacen nudos. Vamos a hablar un poco de eso. En el Tíbet, en regiones del Himalaya, las monjas con tocados o pelucas de gran volumen, como los elaborados peinados rituales usados en ciertas ceremonias, no representan vanidad ni estatus social, representan renuncia del yo individual y transformación simbólica. El cabello artificial, elevado y estructurado, funciona como un marcador liminal. La persona deja de ser una identidad ordinaria y asume un rol sagrado. En ese sentido, conecta con significados muy antiguos del cabello elevado como canal de energía, autoridad espiritual y vínculos con planos superiores, pero aquí completamente despojado del poder mundano. La función de estos tocados es principalmente ritual y pedagógica. Se usan en danzas chamánicas, ceremonias tántricas y representaciones simbólicas de deidades protectoras. Ah, caray. Esto fue interesante, ¿eh? También en el Tíbet tienen que ver con danzas chamánicas, como es el caso de los turcmenos, quienes vienen directamente desde la región de Mongolia, con los Gokturk, en aquellos tiempos en que eran chamánicos. En el Tíbet, aparte, son representaciones simbólicas de deidades protectoras. Eso sonó muy a genios o jinns. Bueno, deidades protectoras como los dakinis, los bodhisattvas o guardianes del Dharma, guardianes iracundos, mira qué cosas. Reyes benévolos, son dos guardianes iracundos musculosos del Buda que se encuentran. Relieve que representa a un bodhisattva, futuro Buda, haciendo un voto a los pies de Buda Dipankara. Bodhisattva en sánscrito es un término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de manera significativa, es decir, cualquier persona que está en el camino hacia la budeidad.
se refiere a cualquier persona que haya tomado la resolución de convertirse en un Buda y que haya también recibido una confirmación o predicción de manos de un Buda viviente de que así será. El término se utilizaba principalmente para referirse a Buda Shakyamuni, como se le conoce a Siddhartha Gautama. En sus vidas anteriores, las historias de sus vidas previas, los Jatakas. Una de las etapas de Buda histórico en su proceso por alcanzar la iluminación es una de sus vidas anteriores. Ya veo por qué les dicen deidades, ¿no? Es una persona que se va a convertir en deidad. En la literatura tántrica hindú, Dakini es el nombre de una diosa a menudo asociada con uno de los 6 chakras o los 7 elementos fundamentales. Dakini en sánscrito, Kandro en tibetano significa literalmente morador del cielo o bailarín del cielo, eso de bailarín. Y es el aspecto más sagrado del principio. Pues creo que tienen algo que ver con los genios, ¿eh? Bueno, esas pelucas, estos tocados, es su uso principal en ritual pedagógico, usados en danzas chamánicas, ceremonias tántricas y representaciones simbólicas de deidades protectoras, como las que mostré, dakinis, bodhisattvas o guardianes del Dharma. El volumen, la forma y el color no son decorativos. Codifican estados mentales, virtudes o fuerzas espirituales que la monja encarga temporalmente, es decir, en esencia un traje de conciencia. Al colocárselo, la practicante no actúa como individuo, sino como vehículo de una enseñanza o energía específica destinada a la comunidad. Una monja budista no es simplemente alguien que reza. Su trabajo es preservar, estudiar y transmitir el Dharma, además de servir como eje de equilibrio social y espiritual. Enseñan, realizan rituales de protección, meditación colectiva, sanación simbólica y mantienen la disciplina del monasterio. En muchas tradiciones tibetanas, las monjas también custodian saberes antiguos, mantras, gestos, cosmologías que no se expresan solo con palabras, sino con formas, movimientos y símbolos, como estos tocados que actúan como una memoria viva de conocimientos muy anteriores al budismo institucional. Cuando estaba buscando más de este tipo de imágenes, porque me llamó la atención, vi esta expresión en un libro de un viaje al Tíbet. Estos hombres de la izquierda son corredores. Miren, están sacando la lengua. Para los tibetanos, sacar la lengua es un gesto tradicional de saludo y respeto, no una burla. Su origen se remonta a una antigua creencia vinculada al rey Langdharma del siglo IX, un gobernante recordado como tiránico y hostil al budismo. Según la tradición, Langdharma tenía una lengua negra y tras su muerte surgió el temor de que pudiera reencarnarse. Así que mostrar la lengua rosada era una forma de demostrar que uno no era la reencarnación del rey maligno, sino una persona pacífica y de buenas intenciones. Con el tiempo el gesto se transformó en un símbolo de honestidad y transparencia. Sacar la lengua significaba: no oculto nada, vengo sin malas intenciones. En una cultura profundamente marcada por la ética budista, donde la palabra correcta y la intención mental son centrales, el gesto funciona como una garantía visual de pureza moral y ausencia de engaño. Además, este gesto adquirió una dimensión espiritual más amplia en rituales y representaciones sagradas como las deidades protectoras tipo Mahakala,
La lengua extendida simboliza dominio sobre las pasiones, energía vital controlada y poder espiritual. Así que para Occidente puede parecer irreverente. En el contexto tibetano es un gesto antiguo de respeto, protección y alineación con el orden espiritual. Pero pues en la India también, ¿no? Hay muchas representaciones. De hecho, la misma Gorgona Medusa, ya que me acuerdo, siempre la representan sacando la lengua. Son deidades protectoras. De hecho, los genios son muy similares a los dioses de la India en aspecto. Tenía un collage aquí de varias representaciones. Creo que lo borré sin querer. Lo iba a usar ahorita. Pues no, ya no lo tengo. Bueno, quiero saber qué significa en la India sacar la lengua. Déjenme lo investigo. Alvarado, bienvenido. Gracias por pasarte. ¿Qué significa en la India sacar la lengua? En la India sacar la lengua tiene varios significados y depende mucho del contexto religioso, cultural o social. No siempre es una burla. En el religioso, el ejemplo más famoso es la diosa Kali. Kali siempre se representa con la lengua afuera y esto simboliza destrucción del ego, vergüenza divina, poder, furia controlada y protección, dominio sobre la muerte y el tiempo. En este contexto no es algo vulgar, es sagrado y profundo. Expresión de vergüenza o horror en la vida cotidiana india, específicamente en niños o en gestos tradicionales. Sacar ligeramente la lengua puede significar me equivoqué, qué pena, lo siento. Es un gesto de humildad, no de burla. En la Grecia antigua, sacar la lengua, especialmente en el caso de la Gorgona Medusa, no era un gesto vulgar, sino un símbolo poderoso, apotropaico y sagrado. La Gorgona, lengua fuera, como arma simbólica. Las representaciones arcaicas de la Gorgona, siglo 7 al 5 a.C., la muestran con lengua sobresaliente, ojos desorbitados, colmillos o boca abierta, serpientes como cabello. Todo esto formaba parte del Gorgoneion, un símbolo diseñado para ahuyentar el mal, paralizar al enemigo, proteger templos, ciudades y guerreros, causar terror sagrado. No era una burla, era magia visual. En Grecia, mostrar algo antinatural o monstruoso tenía la función de rechazar fuerzas caóticas. El horror neutraliza el caos, lo grotesco protege la lengua afuera, intensifica lo bestial y liminal. Por eso el rostro de la Gorgona se colocaba en escudos como el de Atenea, entradas de templos, armaduras, monedas. Una conexión con lo femenino y lo primigenio. Medusa no siempre fue malvada. Representa fuerzas preolímpicas asociadas a la tierra, la sangre, el parto y la muerte. La lengua afuera indica energía vital cruda, no domesticada. Mismo principio que la diosa Kali en la India. El Tlaltecutli en Mesoamérica y algunas máscaras rituales africanas. De lo sagrado a lo monstruoso, con el tiempo Grecia clásica y romana se domestica la imagen, Medusa se vuelve más bella, por así decirlo, se pierde el gesto extremo, lengua afuera, que refleja un cambio ideológico del poder arcaico al orden racional. Bueno, veo que es muy similar el caso de la Gorgona. Esos hombres son corredores, lo señalaba el libro. Bueno, los corredores mensajeros tibetanos y ciertas prácticas de meditación en movimiento que combinan respiración, mente y cuerpo. Antes de correr, muchos entraban en un estado meditativo, respiración rítmica, concentración en un mantra o en el pulso interno. No corrían desde el músculo, sino desde la calma mental, lo que les permitía sostener esfuerzos largos sin agotarse rápido. Para los tibetanos, la velocidad verdadera nace de la mente quieta. En cuanto a cuánto aguantan, los registros tradicionales hablan de distancias extraordinarias para terrenos de montañas altas, entre 40 y 100 kilómetros diarios. Y en casos excepcionales
más. Es mucho, Si yo corriendo, y eso que hace mucho que no corro, me aventaba como 10 kilómetros ida y vuelta y en una hora, y ya se me hacía muchito. Ahora imagínate 40 y 100 kilómetros diarios, y en casos excepcionales más. Estos corredores atravesando pasos de más de 4,000 metros de altitud. No era una carrera explosiva, sino una velocidad constante y eficiente, adaptada a la respiración y al ritmo del cuerpo. Hoy en día se sabe que el entrenamiento en altura, la economía de movimiento y la oxigenación controlada explican parte de esto. Y los tibetanos lo interpretaban como el dominio del el-rung, el viento interno, equivalente al prana. Para los tibetanos, correr así no era deporte ni competencia, era una práctica espiritual aplicada. El corredor encarnaba el ideal de unir cuerpo, mente y entorno. El movimiento se volvía una forma de oración. Estos corredores eran vistos como mensajeros del equilibrio, personas capaces de atravesar el paisaje sin perturbarlo, demostrando que cuando la mente está alineada con el cuerpo puede ir más lejos, más rápido y menos desgaste. Bueno, también se usan las rastas en el Tíbet, o algo muy similar. Un ejemplo ahí en la derecha. En la cultura tibetana, las trenzas y rastas femeninas no son solo peinados, sino lenguajes simbólicos muy antiguos. El cabello largo y trenzado representa continuidad de la vida, energía vital y conexión con los ancestros. Trenzar el cabello es ordenar la energía personal. Cada hebra reunida simboliza la unión entre el cuerpo, mente y linaje. Por eso no se llevaba suelto de forma casual. El cabello suelto se asociaba al caos o a momentos rituales muy específicos. El número de trenzas, su grosor y los adornos comunicaban información social y espiritual. En muchas regiones indicaban si una mujer era soltera, casada o madre. En otras señalaban pertenencia a un valle, clan o escuela espiritual. Las llamadas rastas tibetanas, que no son idénticas a las africanas, suelen aparecer en contextos rituales o ascéticos, donde el cabello se deja en estado natural como un símbolo de renuncia al control social y aceptación del flujo de la naturaleza a un nivel más profundo. Para los tibetanos el cabello es un canal del el-rung, viento interno. Trenzarlo ayuda a contener, dirigir y proteger esa energía, especialmente en climas extremos y en prácticas espirituales. Por eso las mujeres mayores, las practicantes avanzadas o las vinculadas a rituales protectores conservaban estos peinados no por estética, sino porque el cabello bien dispuesto era entendido como una extensión del campo espiritual del cuerpo. Bueno, yo mucho les he hablado sobre el Preste Juan. De hecho, recién acabo de subir algunos videos. Es curioso porque esta región del Tíbet está muy cercana a los dominios que manejaba el Preste Juan. Aquí tengo un mapa. Ahí se ve todo lo que ocupaba el Tíbet en su tiempo de mayor esplendor. A un lado la dinastía Tang china, que por cierto también merece un video esa dinastía. Está muy interesante sus figurillas arqueológicas. Hay hombres águila como los aztecas, los guardias reales. Me parecieron curiosas esas figurillas. Al norte tenemos a los uigures, de donde salen también muchos otros kanatos, como el Gokturk, de donde derivan los turkmenos, de quienes vimos al principio sus pelucas, los circasianos, casi todos los turcos vienen de Mongolia, de muchos kanatos siberianos también. De hecho, de ahí deriva turco, del Gokturk.
los tártaros. Entonces, para ubicar al Preste Juan, ubíquenlo más o menos ahí entre el Tíbet y los uigures y los Karlus. Bueno, nada más para que se den una idea, ya que voy a hablar sobre el Preste Juan. Pónganlo aquí. Se supone que en un principio, según leí la wiki, estaba ubicado en esa zona. Es derrotado por alguien. Según Marco Polo, fue derrotado por Gengis Khan. Y se supone, después de que fue derrotado por Gengis Khan, no se fue directamente a África, sino que se colocó muy cerca del Caspio, por lo que estaría aquí más o menos en esta zona donde voy a colocar la imagen, Karakitai. Y anteriormente se supone que estaría ya muy cerca de Mongolia. Reinos cristianos, ahí conviviendo con budismo, chamanismo y luego islamismo, porque de hecho cuando se coloca en el Caspio se supone que pelea con los islámicos de Persia, según la historia oficial, ¿verdad? Hay muchas versiones, incluso la de Marco Polo es muy diferente a la de la historia oficial. Vamos a hablar de él. Un patrón histórico simbólico que aparece una y otra vez cuando se sigue la pista del Preste Juan fuera de la narrativa escolar en los primeros relatos medievales. Su reino no estaba en África, sino en Asia Central, cerca de Mongolia, cerca del Tíbet y las fronteras de Persia y Turkmenistán. Ahí confluyen budismo, cristianismo nestoriano, tradiciones iranias y pueblos nómadas. Un entorno donde las pelucas rituales, trenzas y melenas simbólicas ya existían como marcadores de autoridad espiritual y linaje sagrado. La mención de una esposa budista para el Preste Juan sugiere una corte sincrética, no un reino cristiano puro, sino un eje de convergencia religiosa. Cuando el Preste Juan es derrotado en Asia, especialmente tras el avance islámico y luego mongol, su figura no desaparece, se desplaza. Los mapas europeos comienzan a reubicarlo hacia el oeste y luego al sur. Primero cerca de Persia y Turkmenistán. Es la segunda ubicación que les mencionaba. Después de esa segunda ubicación, en regiones cada vez más vagas, esto coincide con la migración real de pueblos, órdenes religiosas y linajes sacerdotales. Trasladan símbolos, vestimentas y gestos rituales, las pelucas voluminosas, las trenzas rastafáricas y el cabello ritual. Quizás no era una moda, sino insignias portátiles de autoridad sagrada, fáciles de transportar cuando su reino se pierde, pero una tradición quiere sobrevivir. En algún momento llega a Etiopía. Por cierto, cabe destacar que la historia oficial lo trata como si fuera un personaje, pero según yo he leído, incluso Anatoly Fomenko coincide en eso, que aquí estamos hablando de un cargo, un tipo de rey sacerdote, un título que era pasado de generación en generación, una persona a otra persona, algo muy similar a un papa cristiano, pero de esa región. Llámenlo nestoriano, pero parece estar conviviendo con otras religiones como budismo, hebreo, chamanismo, islam. Llega a Etiopía. Vamos a pasarnos al siguiente mapa. Ahora se planta en Etiopía el Preste Juan después de ser derrotado en Asia. Mira, ahí está Sudán. Persecuciones a los cristianos. Por cierto, durante toda la historia del Preste Juan en Etiopía estuvo peleando contra los islámicos del norte de África. ¿Se acuerdan que yo les menciono que también ahí hay un tipo de judíos en Etiopía, muy cerca de Sudán? Según ChatGPT dice que sí, que también los judíos de Etiopía, Beta Israel, han sido atacados y perseguidos, pero no de la misma forma ni por los mismos actores que en Sudán, o en un esquema simple religión versus religión.
Los judíos de Etiopía se llaman Beta Israel, comunidad antiquísima anterior al judaísmo rabínico europeo. Tradiciones propias, una Biblia Yehes, históricamente aislados del judaísmo global. Durante siglos fueron vistos como otros, incluso dentro de Etiopía. Atacados sí, históricamente fueron llamados falasha, exiliados, en término despectivo. Despojados de tierras, convertidos a la fuerza en distintos periodos, marginados socialmente tanto por cristianos etíopes y musulmanes etíopes. Conflictos. Durante la guerra de Tigray y otras regiones, aldeas Beta Israel fueron saqueadas, atacadas, sus cementerios profanados, casos documentados de violencia, amenazas, desplazamiento forzado, no siempre por ser judíos sino por ser minoría, no estar protegidos, vivir en zonas estratégicas. Ok, también han sido atacados. Cristianismo Sudán, cristianismo Etiopía. Están emparentados en una tradición cristiana oriental muy antigua y el mito del Preste Juan se superpuso después. El cristianismo de Etiopía es uno de los cristianismos más antiguos del mundo. Se establece oficialmente en el siglo IV, reino de Aksum, contemporáneo de Roma cristiana, Bizancio temprano, tradición miafisita, no católica romana, Biblia Yehes, prácticas judeocristianas muy antiguas, sábado, alimentos, arca, etcétera. No parece, no nace del Preste Juan, dice ahí. Y como en mapas del 1500 colocan ahí al Preste Juan, entonces, este rey cristiano. Ah, sí, cierto, pero dicen que es anterior a la Roma de Bizancio. El mito del Preste Juan nace después, inspirado en Etiopía. El cristianismo de Sudán, Nubia antes del Islam. Sudán tenía reinos cristianos poderosos. Nobatia, Makuria, Alodia. Características: cristianos miafisitas como Etiopía dependían eclesiásticamente de Alejandría, Egipto, copto. Iglesias monumentales, reyes cristianos africanos negros, no árabes. Este cristianismo no viene de Etiopía directamente, pero comparten la misma raíz copta egipcia. Son parte del mismo mundo cristiano africano oriental. ¿Y dónde entra el Preste Juan aquí? Para la historia oficial, el Preste Juan es un mito europeo medieval del siglo XII, un rey sacerdote cristiano del oriente ubicado sucesivamente en Asia Central, India, Etiopía. Cuando Europa pierde contacto con el cristianismo africano, el mito se reubica. Fíjate, casualmente, en el 1800 Etiopía, más bien la zona centro de África, se vuelve en terra incógnita, siendo que estaba bien cartografiada en los mapas anteriores al 1800. Véanse también ese documental de qué pasó con África, por qué de repente se volvió desconocida. Es curioso, dejó de aparecer el Preste Juan después de que esos mapas la pusieron como terra incógnita. Anterior a eso siempre estuvo asociada a un Preste Juan. De eso no menciona nada la historia oficial de los mapas o así. ¿Qué pasó con África? Hay un desconocimiento. Véanse este video. Y si quieren saber algo del Preste Juan, de hecho acabo de subir un video. Atlas catalán, el Preste Juan, las Indias perdidas hacia Sudamérica. No sabes que este video se basa más en el Atlas catalán. Sí se menciona el Preste Juan. No, entonces es más antiguo. Preste Juan. Es este de acá abajo. Este que dura 2 horas con 27 minutos. De hecho, coloqué por ahí una pequeña entrevista a Andrew Marful, que habla de la versión de Anatoly Fomenko, de lo que opina sobre el Preste Juan. Santo Tomás, apóstol contemporáneo de Jesús, se va a la India y se queda allí hasta que aparece como abuelo de Genghis Khan y conquista Rusia, media Europa, todo Persia y la China. Y luego se convierte en un poder que se instala en Etiopía, cuando se somete precisamente Egipto en nombre de los mamelucos. Es decir, los mamelucos se nos dice que ocupan Egipto entre 1250 y 1260 y aparece el Preste Juan en los mapas en Etiopía entonces.
¿eh? Con la singularidad que también aparece la casa imperial de la casa de Salomón, descendientes de Salomón y Saba. ¿Sabes en qué año? En Etiopía, en el 1270. La historia oficial nos dice, pero este Juan es fantasía, esto es mentira, esto es lo que es resultado y consecuencia directa de crear el icono de Papa de Roma, de darle... Como escucharon, coincide la llegada de la aparición del preste Juan con la llegada de los mamelucos, y también coincide con la aparición de la casa con ascendencia salomónica. Eso ya con hebreos, preste Juan luchando contra islámico, coincide el poder de preste Juan al Papa de Roma. Pero por otro lado, la historia medieval nos ha creado otro error para hacernos dudar. No solamente que preste Juan es fantasía, que esto es una realidad, así se trabaja en la universidad hoy en día, sino se nos dice que se confundía preste Juan con el emperador de Etiopía, cuando en verdad es la misma persona. ¿Qué ocurre? Ocurre que según esta reconstrucción, según todo el razonamiento de la cronología, que es avasallador, cuando... Bueno, ahí ustedes se lo ven, el video dura como 2 horas 20, versión Fomenko. Mira, aquí Fomenko coloca al preste Juan como abuelo de Genghis Khan incluso, desde Etiopía. Bueno, hablábamos de estas pelucas rastas allá en el Tíbet, que también usan los tártaros de Turkmenistán, de Kazajistán, los circasianos, allá por Ucrania, cosacos. De hecho, la guardia de Inglaterra, no sé por qué, tomó las pelucas similares a las de los cosacos, los circasianos. Mira que la reina, no recuerdo si era Isabel I, visita Etiopía, incluso se inclinó a Haile Selassie, descendiente de la casa de Salomón. Es curioso, ¿no? En Etiopía convergiendo cristianismo, hebreos, bueno, su estilo de judaísmo, que era que beta, ya no me acuerdo que me dijo el chat GPT, beta Israel, sí, beta Israel, cristianismo conviviendo con beta Israel, muy singular, ¿no? Bueno, me parece curioso porque también en Etiopía se ven las famosas rastas, recuerdan a los Rastafari, incluso su bandera es el león de Judá. También hay cabellos alborotados, incluso desde la misma guardia del preste Juan, todos usaban un tipo de peluca, pelo alborotado. Muchos le han hallado de hecho una semejanza con los atlantes de Tula. Ese tocado como de plumas se parece bastante a los guerreros etíopes. Déjenme les muestro algunas fotografías que tengo por aquí. Vamos a decir aquí, puede ser que estén aquí. Esto es de la India, esto es de Etiopía. Eritrea también usan ese tipo de peinado afro. Estas son mujeres durante la guerra civil de Eritrea. Ese estilo de peinado, como ven, es popular. Las famosas rastas de los Rastafaris de Etiopía, imagino que tienen el mismo significado. De hecho, ahorita lo vamos a checar. Su bandera es el león de Judá. Vean ahí sosteniendo una cruz, de hecho. Y al mismo tiempo mezclados con un beta Israel. De hecho, el emperador etíope desciende de la casa de Salomón. Curioso. Vean, eso es el tipo de tocado del que les hablo, que mucha gente ha señalado que es muy similar al de los atlantes de Tula. Recuerda también a este tipo de estilo de peluca de Turkmenistán, de los cosacos. Esto es durante la batalla con los italianos. Bueno, solo quería mostrarles eso. Al llegar a Etiopía, al preste Juan, Etiopía, todo encaja. Los nubios, eritreos, etíopes muestran desde la antigüedad tocados y peinados extraordinariamente similares a los del Cáucaso y Asia Central.
Etiopía además no es un cristianismo romano, es un cristianismo salomónico profundamente entrelazado con judaísmo. Cristianismo salomónico, profundamente entrelazado con judaísmo. Mira que me llama la atención eso. No sé si recordarán aquella vez que estábamos checando uno de los primeros mapas de Tartaria, que de hecho es 2 años anterior al de Urbanomonte, 1855 sería entonces. El de Urbanomonte es de 1857 me parece. Ese primer mapa de Tartaria tiene muchas referencias a judíos en Tartaria. Por ejemplo, está la región de Arzaret, donde se alojan las 10 tribus perdidas de Israel, conviviendo con los cristianos del Preste Juan, que gobierna una ciudad llamada Argón, que es el latín para Aragón, en la zona de Katay. Más cerca de Turkmenistán, Kazajistán, Kazán, bueno, por aquellas zonas cercanas a Moscú también hay otras tribus que no sé por qué se hace mucha la mención a los godos cristianos. No sé qué tiene que ver los godos en esa región, pero mira que es curioso, ya que incluso los Gökturk, de donde salen los turcos que se mezclaron con los escitas, curiosamente usan un tipo de escritura rúnica. Eso me llama mucho la atención. Por lo que veo, allá en Asia también hay una convivencia muy fuerte entre judíos, cristianos, o los mismos judíos pidiendo auxilio a los godos, que en sí vendrían a ser cristianos de Europa, los que invadieron Europa. Incluso el mismo párrafo lo dice. Los mismos godos que invaden Dinamarca. Les pide auxilio a una reina llamada Raquel para pelear contra los musulmanes liderados por Mahoma. Mira, incluso hasta por Mahoma. A lo que veo, está pasando lo mismo en Etiopía. Hay un tipo de cristianismo salomónico. Curioso. Leyendas del Arca de la Alianza. Simbolismo solar. Prácticas corporales antiguas. Las rastas aquí no son un adorno moderno, sino que representan un pacto, consagración, linaje y resistencia espiritual. Exactamente el mismo lenguaje que en Asia, el mismo lenguaje que expresan las trenzas rituales y las pelucas sagradas allá en el Tíbet y en la zona tártara de Turkmenistán, la zona de Uzbek, Kalmuk. No es casual que Etiopía pase a ser luego la terra incógnita en muchos mapas. Muy seguramente era un lugar incómodo, demasiado cristiano para ser exótico, demasiado judío para Roma, demasiado antiguo para encajar en la cronología de Europa. Allí sobreviven elementos que parecen imposibles de explicar si se miran por separado, pero que cobran sentido si aceptamos un eje de Asia Central, Tíbet, Persia, Etiopía. El rastro del Preste Juan no es solo geográfico, sino simbólico y cultural. Bueno, los mapas medievales colocaban al Preste Juan muy cerca de las 10 tribus perdidas de Israel en Asia Central, reflejando una cosmovisión cristiana medieval. Escitia, Tartaria, zonas túrquicas y mongolas. Un cruce real para pueblos judíos, cristianos, nestorianos, budistas, maniqueos. De hecho, en la wiki se menciona que el Preste Juan tenía una esposa budista, o sea que dirigía un kanato. De hecho, algo leí sobre que se ganó un kanato ahí muy cerca de los turkmenos, hasta que fue derrotado por los persas a lo largo de la ruta de la seda. De hecho, hay muchos judíos alojados en esa zona de Turkmenistán, Uzbekistán, Kalmuk, todavía hoy en día, y son muy antiguas esa presencia. De hecho, no sé si recuerden el tema de los jainistas de la India, norte de la India, que está muy cerca de hecho de los tibetanos, de los turkmenos.
El jainismo es un tipo de banqueros, el 1% de la población que mantiene el control del dinero en la India desde hace muchísimo tiempo. Banqueros judíos tratando de buscar similitudes con los sabios jainistas, aunque eso no indique una afiliación directa. Eso sí, vivían muy cerca de los tibetanos, de los turkmenos. Responden a códigos visuales de élites letradas tradicionales, barba como símbolo de sabiduría, austeridad exterior, ropa sobria, énfasis en la disciplina. Estos rasgos aparecen también en filósofos griegos, sufíes, brahmanes y monjes cristianos. El arquetipo de un sabio administrador en sociedades antiguas. En cuanto al jainismo, es cierto que es una tradición profundamente filosófica y ética. Se acordarán de que el libro Viaje a Tartaria, por ahí del 1700, habla de que aquella región es una zona filosófica controlada por sabios, donde no rinden culto al dinero. Suena muy similar al jainismo. Una tradición profundamente filosófica y ética con principios como Ahimsa, no violencia, desapego y autocontrol. Históricamente muchos jainistas se dedicaron al comercio y a las finanzas, no por amor al dinero, entre comillas, sino porque su ética les prohibía actividades como la agricultura, que daña a los seres vivos, o a la guerra. El comercio, la contabilidad y el préstamo eran vistos como oficios limpios dentro de su marco moral. Algo similar ocurrió con comunidades judías medievales en Europa, a quienes se les restringió legalmente el acceso a tierras y gremios, empujándolas hacia el comercio y las finanzas. No existe evidencia histórica sólida de que los judíos hayan tomado alguna práctica bancaria del jainismo. Lo que sí existe es un desarrollo paralelo. Minorías altamente alfabetizadas con redes familiares transregionales, leyes internas estrictas y énfasis en contratos, confianza y registro estricto. Estas condiciones presentes tanto en comunidades judías como jainistas son ideales para actividades financieras sin que una tradición copie a la otra. Es convergencia cultural. Finalmente, el 1% rico en el jainismo en la India incluso fueron los banqueros del imperio mogol, la herencia de Tamerlán, que también conquistó un buen de territorio después de Genghis Khan. De hecho, ese imperio fue el que destruyeron los británicos primero ahí en la India. Y desde ahí lanzaron las guerras del opio contra China. La dinastía Qing, perdón. De hecho, no sé si recuerden aquel manuscrito del que les hablé de El Becerro General. Casualmente en Aragón, el rey Fernando tenía un tipo de estadista o historiador, algo así. Y en ese manuscrito, fíjate, escrito desde los tiempos del rey Fernando de Aragón, el que se casa con Isabel de Castilla. En ese manuscrito ya se habla del Preste Juan. Mira, estaba checando el video que les pasé sobre donde se habla del Preste Juan, donde Andrew Marful habla de la versión de Fomenko. Ahí también está la parte del mapa que les mencionaba, donde se menciona a las tribus perdidas de Israel en Tartaria. Un mapa contemporáneo al de Urbanomonte. Es ese. Veía todos sus reinos. Los reinos de cada príncipe eran censados y sus deberes fijados. La primera vez que se menciona a este personaje es en la crónica de el obispo alemán Otón de Frisinga. Inicialmente se creía que el gobierno de la región llamada Argón, cuya descripción nos dice lo siguiente: hubo una vez en Asia un reino cristiano conocido por el Preste Juan, y Tomás lo fundó en este lugar, de modo que estuvo en contacto. Si se fijan ahí arriba, Arzaret
10 tribus perdidas de Israel en el Tártaro. En la Tartaria antes Escitia, donde fueron traídos los gautos o gotai, algo así. Me imagino que se refieren ahí a los godos, para defender la gloria de la noble ciudad de Catay. No sé ahí a qué se refieren sobre que fueron traídos para luchar por defender la gloria de esta ciudad de Catay. Fueron traídos los gautos. Les digo que este mapa hace muchas referencias a los godos. Y abajo está Aragón, reino cristiano que se supone que fundó el apóstol Tomás, y dejó a un preste Juan como presbítero Juan. Muchos han mencionado las curiosas similitudes entre dinastía Yuan, Mongolia, sobre China. Suena muy similar, ¿no? Los Yuan. Pues mira, viene también en el video que les pasé. Ya me acordé, les estaba hablando sobre este manuscrito del Becerro General, que curiosamente en los tiempos del rey Fernando de Aragón fue escrito. Bueno, mientras les leo un poco sobre eso. Ese manuscrito aragonés encaja muy bien con esta fase etíope del mito del preste Juan, cuando ya no es un rey asiático, sino un monarca cristiano poderoso en África Oriental, en la corona de Aragón, muy activa diplomáticamente en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Circulaban informes de escribas, embajadores y clérigos que tomaban en serio la posibilidad de una alianza estratégica con Etiopía. Mira qué curioso, porque de hecho, no sé si recuerden que el mapa de Urbano Monte, 1587, fechado, curiosamente su mapa incluye al preste Juan como uno de los personajes importantes de la época. La mención de una hija del preste Juan destinada a casarse con un rey europeo no es un detalle romántico, sino un lenguaje político medieval, donde el matrimonio dinástico sellaba pactos militares, comerciales y religiosos frente al Islam otomano y mameluco. De hecho, por ahí les paso el dato de que la novela de Orlando el Furioso, que casualmente me parece que es contemporánea a la caída de Tenochtitlan. Sí, les estaba hablando sobre Orlando el Furioso. Les iba a recomendar el video, pero recuerdo que ya no lo tengo subido. Entonces déjame lo busco. No está. Lo voy a subir. En esa novela casualmente presentan una historia muy similar. Es en tiempos de Carlo Magno. Es el sacro emperador del Imperio Romano Germánico. Pero presentan una geopolítica donde Catay parece ser muy importante y está en esta zona de Arsarén, al norte de China. Curiosamente, a su lado tiene a los tártaros, tiene a la gente de Sérica, ese pueblo tan interesante. De hecho, el reino de Catay, su rey soberano es el preste Juan. Curioso. No, pero ahí no se menciona como preste Juan, simplemente como un rey que tiene una hija. Que el rey quiere que su hija se case con un rey cristiano, por lo tanto la manda en un viaje hasta Europa, a la corte de Carlo Magno, donde le están buscando un esposo. Suena muy similar a esta historia del preste Juan. Se hace la mención de que el preste Juan tiene una hija y está destinada a casarse con un rey europeo. Para Anatolio Fomenko, de esa unión nace el catolicismo. Fuera de eso, es interesante que es la misma historia que relata Marco Polo, esta novela medieval de Orlando el Furioso, desde este reino, pero ahora desde el reino de Etiopía, ya no en Asia, porque para ese entonces ya fue derrotado por los tártaros y aparece ahora en Etiopía, centro de África. Esa hija es casada con un rey cristiano de Europa, por lo tanto forman una alianza, lo que hace pensar que este preste Juan era un personaje bastante importante,
quién sabe qué tanto territorio controlaba como para que los europeos estuvieran interesados en formar una alianza con él. Quizás todavía controlaba América, ¿se imaginan? Mira, y es curioso que lo mencione el manuscrito en Aragón. Curiosamente, los dos reyes implicados en el descubrimiento de América. De hecho, hay algunas versiones del Preste Juan, en algunos grabados que muchos dicen que está en América. Por ejemplo, este de la izquierda. Muchos han mencionado que los de ahí al fondo parecen nativos americanos por las plumas en su cabeza, el tipo de vestimenta allá al fondo del Preste Juan. El gran Negus. Preste Juan. Un lenguaje político medieval donde el matrimonio dinástico se sellaba con pactos militares, comerciales, religiosos frente al Islam otomano y mameluco. El detalle de que se considerara un marido judío o cristiano. Es que también el manuscrito de este Becerro General se habla de que se discutió sobre qué religión se tomaría como la principal, si judaísmo o cristianismo. Se preguntó a varias personas y terminó quedando el cristianismo. El que se considerara un marido judío o cristiano es especialmente revelador. Muestra que en la Etiopía medieval, heredera del linaje salomónico, el judaísmo no era marginal, sino parte estructural del imaginario político y religioso. La presencia de los Beta Israel, la custodia del Arca de la Alianza, las leyes mosaicas integradas al cristianismo etíope y la antigüedad del Antiguo Testamento en la región hacen plausibles que una alianza judía fuera concebible. Que finalmente gane el cristianismo refleja más los intereses europeos del escriba que una realidad cerrada. El texto busca tranquilizar a sus lectores sobre la ortodoxia del reino aliado. En conjunto, este manuscrito Becerro General en la corte de Fernando de Aragón no prueba literalmente la existencia histórica del Preste Juan como lo describen los mapas, pero sí demuestra algo clave. Europa creía que Etiopía era un imperio cristiano judaico poderoso, autónomo y digno de alianza, no una periferia exótica. Esa percepción puede explicar el por qué Etiopía aparece y desaparece como terra incógnita, tierra desconocida en los mapas del 1800, no por ignorancia, sino porque su estatus simbólico y político era incómodo para Europa, que estaba redefiniendo su poder, su religión y su narrativa histórica en plena transición hacia la modernidad. Bueno, estábamos hablando de las rastas de los rastafaris etíopes. También en esta zona de Etiopía, el cabello alborotado, los guerreros etíopes y sus pelucas. Mira, las mujeres de Eritrea tipo afro también. El león de Judá, mira, algo muy hebreo en su bandera, de hecho. Pero un león de Judá con una cruz cristiana. Símbolos de la estrella de David, herederos de la casa salomónica. Curioso. Ahora veamos su templo más famoso. La llamada Iglesia de San Jorge, esculpida en una sola pieza sobre la roca. ¿Cómo hicieron esta obra de arte? En una sola pieza. Antes de hablar sobre ella, quiero mencionarles, más bien hacerles notar la simbología que guarda este templo. Vean, hay estrellas de David. En el centro de la estrella de David hay una cruz tipo templaria. Hay un tipo de chacanas alrededor también. Hay esvásticas. A los techos, cruces. De hecho, esa flor se parece mucho a la de la bandera de la India, ¿no? ¿No les parece? En ese círculo. Mira, otra cruz en el techo. Quería hacerles notar esta parte del templo. Como ven, al parecer hay presencia de un águila bicéfala en uno de los pilares. Preste Juan viene de esta zona asiática. En tiempos convive con chamanes budistas,
No sé si les he mencionado que también los mongoles, sus hordas, se señala que llevaban estandartes con águilas bicéfala. Incluso el Kanato de Oghuz, que se estableció ahí en Turkmenistán, donde están estas pelucas abultadas, que luego se transformaron en los selyúcidas cuando se metieron por el reino de los persas y llegaron hasta el Imperio Bizantino y pelearon con ellos, y que luego se transformaron en el Imperio Otomano. Curiosamente ellos llevaban el estandarte del águila bicéfala. Pues mira, también aquí en la iglesia de San Jorge de Etiopía tienen un águila bicéfala. Eso me pareció curioso. Y el de la derecha no estoy muy seguro si es un tipo de ave o un dragón. No puedo definir qué es. Allá a la derecha superior. Por cierto, aparte del águila bicéfala, al igual que en Rusia, también manejan la cruz de San Jorge en X. De hecho, sus guerreros tienen mucho esa X en sus pechos. La esvástica, la cruz. Mira cómo se ve desde arriba. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.